Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias porque tú nos permites primeramente llegar hasta tu casa de oración con el único propósito de glorificar tu nombre, Señor, por lo que has hecho en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que tú sabes quiénes son. En este momento, Señor, te pedimos que tú ilumines, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y nos des también la tranquilidad, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Te pido que tú pongas palabras sabias, Señor, en mi boca y pueda transmitir fielmente tu palabra, Señor. Saca todo pensamiento humano que pueda haber en mí, Señor, y poder transmitir tu verdad, que es la verdad de tu evangelio, Señor. Todo esto te lo pido y te agradezco en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, alrededor del año 60-62 fue escrita esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Y él escribió esta carta muy preocupado profundamente por su salud espiritual. ¿Y por qué? Porque era de un colaborador de él, de Epafras, quien había fundado esta iglesia. Esta iglesia de Colosas estaba ubicada en el Asia Menor, actualmente Turquía, por lo que oraba nuestro hermano Ariel, coincidentemente. Y esta iglesia estaba conformada mayoritariamente por un pueblo gentil convertido. Y esta iglesia estaba siendo influenciada por diversas filosofías, creencias judías y prácticas religiosas paganas. La iglesia comenzó a enfrentar una falsa enseñanza, falsa doctrina, que enseñaban una mezcla de legalismo, misticismo, ascetismo. Y Pablo se preocupa de proclamar la supremacía y suficiencia de Cristo por encima de toda tradición o filosofía humana. Cristo es presentado como el creador, sustentador, reconciliación del universo. Y esta carta, con esa preocupación espiritual, porque la sociedad, claro que puede influir en la iglesia, tanto con estas tradiciones, filosofías y doctrinas falsas. Por ejemplo, hay varios ejemplos bíblicos para que nos interioricemos en qué consistía el legalismo. En Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo oraba dando gracias porque no era como los demás hombres, confiando en sus obras externas. Ayunaba, daba el diezmo. Jesús muestra que el publicano humilde y que es consciente de su pecado fue justificado y no el legalista. Es un ejemplo bíblico del legalismo. Y muchos creyentes hoy piensan que por guardar normas externas como asistencia, como vestimenta, como dar sus diezmos, son aceptos ante Dios. Pero Dios mira el corazón. Otro ejemplo bíblico de ascetismo. Esto queda en el ejemplo de
de Gálatas 5, del 1 al 4. Algunos querían que los gentiles se circuncidaran a Dios, se circuncidaran para agradar a Dios. Pablo dice que quien busca justificarse por la ley ha caído de la gracia. Algunos piensan que mientras más se nieguen a sí mismos físicamente, ayunos extremos, retiro del mundo, abandonos de placeres sanos, son más espirituales. El monje que se encierra no es más santo que la madre que sirve fielmente a su familia en el nombre de Cristo. Ejemplo bíblico de misticismo. Simón el Mago, en Hechos 8, 18 al 21. Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo buscando la experiencia espiritual sin transformación interior. Pedro lo reprende severamente. Tu corazón no es recto delante de Dios. Hoy muchos buscan experiencias sobrenaturales, visiones, palabras, sensaciones místicas, como si eso fuera lo esencial en la vida del cristiano. Una planta sin raíz puede crecer rápido, pero se seca fácilmente. No busquen lo espiritual, no busquen lo espectacular, busca a Cristo. Él te dará crecimiento. Esas ideas estaban inversas, ¿cierto?, en la cultura, y que querían influenciar y estaban influenciando a la iglesia de Colosa. Y de eso se preocupaba Pablo, de exhortarlo, ¿cierto?, amorosamente. Recordemos que esta carta la escribió en su primer encarcelamiento en Roma. Y esta carta sigue siendo muy relevante en los días de hoy. Por si analizamos nuestro contexto en la ciudad de Santiago de Chile, ¿cuántas tradiciones y falsas doctrinas, ¿cierto?, existen hoy en día? Por ejemplo, tenemos libertad de culto, donde está presente el catolicismo, los evangélicos, con diferentes corrientes de evangélicos, el secularismo, el agnosticismo, cada vez más presente sobre los jóvenes y clases medias altas. Muchas personas se identifican como espirituales, pero no religiosos. Otras religiones espirituales, como los judíos, los musulmanes, los bautistas, las religiones afroamericanas, o filosofías e ideologías contemporáneas como el progresismo, el postmodernismo también, muy influyentes en las universidades, medios culturales, movimientos feministas, LGTB, ecológicos, se centran, ¿cierto?, en la desconstrucción de las estructuras tradicionales, género, familia, religión, fuerte énfasis en los derechos individuales, diversidad crítica y jerárquica. Filosofías, marxismo, socialismo, conservadurismo cultural, nacionalismo, el neoliberalismo también, por nombrar a otros, a pesar de críticas, siguen influyendo en estructuras económicas, sistemas educativos, laborales, promueven el individualismo, el mérito personal, la competitividad y autoexplotación como valor. Puedo seguir nombrando mucho material. Pero todas estas posturas muchas veces nosotros podemos empatizar porque vemos cosas buenas. Pero sin Cristo, queridos hermanos, no son nada. Sin Cristo no son nada. Encontré un ejemplo que dice: una joven santiaguina podría ir a una universidad laica influida por el feminismo, leer sobre astrología por las redes sociales, trabajar en una empresa con lógica neoliberal y asistir a una iglesia evangélica con su familia. Esta mezcla es típica de la realidad urbana chilena actual, una sociedad plural, tensionada y en transformación. Queridos hermanos, como iglesia hoy en día, así como lo era la iglesia de Colosa,
hay mucha influencia que nos viene del mundo que nos rodea y muchas falsas filosofías. Y por lo tanto, esta carta sigue siendo vigente en los días de hoy. Y tenemos que ser conscientes de que hay un personaje muy preocupado de destruir a los hijos del Señor por redes sociales y quiere distorsionar la verdad. TikTok, Netflix, todo tipo de redes sociales donde nos hacen pensar de una forma distinta. Recuerden del primer engaño. Astutamente la serpiente engañó a Adán y Eva y distorsionó la verdad. Y hoy en día todas estas filosofías, todo lo que nos rodea con ideas raras, ¿cierto? Quieren dañar la unidad de la iglesia. Porque el único objetivo es que te pierdas y yo me pierda. Y vamos a tener ataques todos los días. Entonces, hay que seguir leyendo la palabra, meditando en ella y aprendiendo lo que el Señor nos quiere poner alerta. Porque el enemigo está acechando en cada momento. Nos recordamos en una reunión de hombres, la última que tuvimos, el hermano Mario, que el primer punto vulnerable que usó Satanás en realidad fue el matrimonio. Cuando Adán y Eva estaban unidos íntimamente con una relación estrecha, una relación sincera, transparente, una relación estrecha y transparente con Dios, atacó al matrimonio en esa institución, en ese minuto. ¿Y qué pasó? Que ellos después se ocultaban de Dios. Ellos después se cubrían, cosa que no lo hacían. Y ese cubrirse ya no se estaban mostrando transparentes como como de la forma perfecta que lo había creado Dios. Y ahí empiezan a salir miles de cosas, de caretas, de poca sinceridad y demostrarme y inventando demostrar cosas que no soy. Y eso es lo que hace el pecado, querido hermano. Eso es lo que hace el pecado. Nos separa de Dios y de la relación íntima y transparente con Dios. Y por eso el apóstol Pablo predica y escribe esta carta en la suficiencia de Cristo. Como decía la alabanza, Cristo basta. Solo Cristo basta. Y aquí vamos a entrarnos al texto que es el que leímos al principio. Sabemos que Pablo es muy profundo y vamos en estos versículos que acabamos de leer. Hay un tema principal que se puede destacar en este texto, que es la reconciliación. La reconciliación, ese es como el tema central de este texto que acabamos de leer. Pero sin embargo, también podemos rescatar doctrinas esenciales del cristianismo reformado. Y las vamos a ir descubriendo en los siguientes versículos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Queridos hermanos, estábamos alejados de Dios, éramos extraños, sin comunión, enemigos en la mente, enemigos de las obras, hacíamos malas obras. Y esto nos lleva a una doctrina que es central en el cristianismo reformado, que es la depravación total. ¿Qué significa?
esta doctrina? ¿Qué dice esta doctrina? Dice, toda la naturaleza ha sido corrompida por el pecado. Afecta todas las áreas del ser humano, su mente, su voluntad, sus emociones y el cuerpo. En otras palabras, el pecado ha contaminado totalmente al ser humano, haciéndolo incapaz de buscar a Dios y responder a Él por iniciativa propia. Eso es la depravación total. En eso caemos cuando estamos en pecado. Estamos separados, sin la comunión espiritual que el Señor nos había dado al inicio de la creación. Algunos fundamentos bíblicos para esta doctrina. En Romanos 3, 10, 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién los conocerá? Esta doctrina, querido hermano, dice que el pecado ataca todas las áreas de nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Ya leí todos los versículos que sustentan esta doctrina. ¿Cuáles son las implicancias de esta doctrina? Incapacidad espiritual. El ser humano en su estado natural no puede ni quiere venir a Dios. Está espiritualmente muerto. Otra implicancia, necesidad de gracia, de la gracia soberana de Dios. Para que alguien sea salvo, Dios debe iniciarlo todo. Es necesario que Él regenere el corazón primero. Humildad y dependencia. Esta enseñanza subraya que la salvación es enteramente por gracia, no por méritos ni esfuerzos humanos. En resumen, la depravación total nos enseña que el pecado ha afectado todas las partes del ser humano. Nadie busca a Dios por sí solo, y la salvación no depende del hombre, sino de la obra soberana de Cristo. Es Cristo quien dio la vida por nosotros. Es Dios que toma la iniciativa en buscar. Ya en Génesis nos recordamos que Él buscó a esta pareja. Él proveyó también, aludiendo al sacrificio de Jesucristo, con su vestimenta para que fueran cubiertos. Y una pregunta para reflexionar. ¿Eres consciente de cómo eras sin Cristo? ¿Lo recuerdas con humildad y gratitud? Es cosa de mirar a nuestro pasado. Nosotros, ¿cómo éramos? Y si somos sinceros, estábamos en esa condición, depravación total. Pero la obra reconciliadora de Jesucristo transforma radicalmente nuestra posición. Y de enemigos nos acerca a ser hijos amados del Señor. Y esa es la confianza que tenemos. Y hemos cantado toda la alabanza aludiendo a eso, a la fidelidad del amor de Dios. La reconciliación cambia radicalmente nuestra posición de enemigos a hijos amados. Y no hay que perder ese punto de vista que es esencial para estos tiempos. El segundo punto que dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. El agente de esta reconciliación es Cristo, el único mediador, el medio, su
muerte de carne y de sangre derramada. ¿Y cuál es el propósito? El propósito, ¿cierto?, es presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante del Señor. Y aquí entramos a una segunda doctrina, que es la doctrina de la justificación. ¿Qué nos dice esta doctrina? Es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, especialmente central en la teología reformada de protestante. ¿Qué nos dice? La justificación es el acto legal de Dios mediante el cual declara justo al pecador que cree en Jesucristo. Es un acto forense, no un proceso interno. No significa que el pecador se vuelva justo en sí mismo, sino que Dios lo declara justo sobre la base de la justicia de Cristo imputada a él. Algunos textos que refuerzan esta idea. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Elementos claves de esta justificación, que nos tira a los 5 puntos del calvinismo. Por gracia solamente, sola gratia. La justicia no se basa en ningún mérito humano, sino únicamente en la gracia inmerecida de Dios. Por medio de la fe, solo fide, en medio por el cual el pecador recibe justificación, es la fe, no las obras, rituales o esfuerzos personales. Solo gracia, solo Christus. La justificación es posible únicamente por Cristo vivo, porque Cristo vivió una vida perfecta y murió en lugar del pecador. Su justicia su justicia se nos imputa, se nos atribuye, y nuestros pecados le fueron imputados a él en la cruz. Esta justificación muchas veces se tiende a confundir también con la santidad. Y no es santificación, la justificación es una declaración legal, dice, externa, mientras que la santificación es un proceso interno de transformación. La justificación no es un proceso, es un acto instantáneo, no algo gradual. Somos justificados instantáneamente por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. No es por obra. Cualquier intento de ganar el favor de Dios por obras contradice el Evangelio de la gracia. En resumen de lo que dice esta doctrina de justificación, el ser humano es declarado justo ante Dios, no por sus méritos, sino por la obra perfecta de Cristo. Esta justicia se recibe por la fe como un don gratuito de Dios. Es el fundamento de la paz con Dios y la seguridad eterna. Vimos que entonces el agente es Cristo, el único mediador. El medio, su muerte y derramamiento de sangre. El propósito, presentarnos sin manchas e irreprensibles. Y una aplicación para nosotros. No vivas como si aún fueras enemigos. Fuiste reconciliados para vivir una vida santa y separada de Dios. Y pasando al versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio.
nos lleva a una tercera doctrina, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Uno de los 5 puntos del calvinismo, representado por la letra P del acrónico TULIP. Esta doctrina enseña que aquellos que verdaderamente han sido salvados por Dios perseveran en la fe hasta el fin, porque Dios mismo los preserva. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Los verdaderos creyentes no pueden perder la salvación, no porque sean fuertes o perfectos, sino porque Dios los guarda con su poder. Aunque puedan caer en pecado, nunca caerán totalmente ni finalmente, porque Dios los sostendrá. Algunos fundamentos bíblicos. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A los que predestinó, a estos también llamó, justificó y glorificó. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Las implicancias de esta doctrina es la seguridad eterna. El creyente puede tener plena confianza en que su salvación no se perderá, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Y los frutos visibles. La perseverancia no significa una vida sin lucha ni pecado, pero sí implica que el creyente seguirá dando frutos, mostrando que es verdaderamente un hombre o una mujer regenerado. Disciplina y restauración. Si un creyente cae en pecado, Dios los corrige y los restaura, como un padre amoroso. El que se aparta definitivamente y sin arrepentimiento, nunca fue verdaderamente salvo. ¿Qué no significa la perseverancia de los santos? No es una licencia para pecar. El verdadero creyente no usará esta doctrina como excusa para vivir en el pecado, porque ha sido transformado por Dios y ama la santidad. No significa que todos los que profesan fe son salvos. La doctrina aplica solo a los que han sido genuinamente regenerados. Muchos pueden tener una fe aparente, pero sin fruto ni perseverancia, lo cual muestra que no eran verdaderos creyentes. Resumen de esta doctrina. Dios garantiza que los verdaderos creyentes llegarán hasta el final. La salvación no puede perderse porque depende de la fidelidad de Dios, no de la constancia del ser humano. El creyente persevera porque Dios lo persevera y lo preserva. Entonces, nuestra condición en esta tercera doctrina es permanecer fundados y firmes en el Evangelio. ¿Ya? El fundamento de toda la vida cristiana. No movernos de la esperanza en tiempos de prueba o de engaño. No retroceder. Y unas preguntas para reflexionar. ¿Estás cimentado en el Evangelio o tu fe depende de circunstancias, emociones o personas? Aplicación. Alimenta tu fe con la palabra. Permanece en comunidad cristiana y examina tu caminar. En este pasaje que acabamos de ver, estábamos lejos, éramos enemigos de Dios, pero hemos sido reconciliados por la cruz, por la obra del Señor Jesucristo, perfecta y que entregó su vida por nosotros, por ese amor incondicional. Y caminamos hacia la gloria si permanecemos firmes en la fe. El llamado que hace Pablo en esta carta es que primero nos dice que
que somos reconciliados. Y ese acto del Señor Jesucristo es perfecto. Lo hizo perfecto en la cruz. Y esa reconciliación no es algo liviano. Esa reconciliación es algo profundo, porque recuerden, en la condición que estábamos, perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos muertos espiritualmente. Ya no éramos transparentes al relacionarnos con Dios. Y la obra de reconciliación del Señor Jesucristo cambió nuestra posición de enemigos, de muertos espirituales, a hijos amados. En segundo lugar, también el propósito de esta reconciliación es que Él nos hace aceptos delante del Padre, sin mancha delante del irreprensibles. Y por último, ¿para qué? Para perseverar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, ni por nada que nosotros podamos hacer, sino porque solamente porque Dios es fiel y preserva a su pueblo hasta el final, hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, para vivir eternamente con Él en la creación perfecta, y ya no habrá ninguna aflicción, ya no habrá nada que nos separe del amor de Dios. Si bien este caminar no es fácil, hoy día estamos sufriendo en cierta medida nuestra condición, porque estamos en lucha constante con el pecado. Y el diablo, Satanás, no se va a quedar tranquilo. Insistirá hasta el último momento, tratando de engañar, tratando de seducir. Porque en nuestra vida, cualquier cosa que él vea vulnerable, sean nuestras emociones, sea nuestro cuerpo, sean nuestros deleites, ¿cierto?, va a tratar de engañar individualmente, como también comunitariamente. Y el apóstol Pablo nos llama a que también seamos una iglesia unida, concentrada en el amor y en la fidelidad del Señor. Que dejemos todos nuestros conflictos. Yo me acuerdo que hace un tiempo se plantó una idea de cómo estábamos adorando a Dios. Por la alabanza, cómo se tocaban los himnos. Tuvimos que traer a distintos pastores para que nos ayudaran con esta situación, porque realmente algunos estábamos pasándola mal con esto. Y de repente nos se acercaban y nos reclamaban, hermanos. Y esas son puras astucias de Satanás, que quiere enemistarnos para sacarnos del foco principal, que es predicar su evangelio y cantar con alegría, cuando ni siquiera la iglesia presbiteriana tiene algo claro con respecto a la adoración. O de repente veo discordia en los hermanos, que andan comentarios, andan murmuraciones. Es Satanás que está influyendo. Si yo tengo una murmuración, un comentario, me tengo que acercar al hermano y decirle qué es lo que está pasando en mi vida. Y ser sincero, ser transparente. Somos hijos de Dios. Y no andar con cosas que echan a perder una comunión en el interior de esta comunidad. Tenemos que tratar de ser sinceros el uno con el otro en el amor que el Señor nos regala. Y no caer en esas cosas que son en realidad superficiales, pero que tanto dañan a la comunidad. Porque estamos en esta situación que somos vulnerables, ya sea en nuestras emociones. De repente no estamos con el mismo ánimo siempre, y cualquier comentario nos va a dañar profundamente. Queridos hermanos, centrémonos en estas verdades que son las que vimos el día de hoy.
nuestra posición de enemigos a hijos amados. Somos presentados justos delante del Señor, irreprensibles, y vamos a perseverar por solamente los méritos del Señor Jesucristo, porque Él es fiel y no falla. Querido hermano, eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes.